Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante a las arenas del tiempo, a una tierra de pirámides majestuosas y dioses poderosos. Vamos a desentrañar uno de los misterios más cautivadores del antiguo Egipto: el origen de los faraones y la creencia en la divinidad de su sangre. ¿Eran simples mortales o descendientes directos de los dioses? Acompáñenme a descubrirlo. Para entender el poder del faraón, primero debemos mirar al cielo, a las estrellas y a los dioses que los egipcios adoraban. La religión era el pilar de su civilización. Creían que el mundo fue creado a partir del caos por dioses como Atum o Ra. Estos dioses establecieron el orden, conocido como Ma'at, que representaba la verdad, la justicia y la armonía cósmica. Mantener este orden era la tarea más importante, y para ello, los dioses necesitaban un representante en la tierra. Aquí es donde entra en juego la figura del faraón. La mitología egipcia nos cuenta una historia de sucesión divina. Después de la creación, el dios Sol-Ra gobernó la tierra. Luego su poder pasó a otras deidades como Shu, Geb y finalmente a Osiris. Osiris fue un rey amado y justo, pero su envidioso hermano, Set, lo traicionó y lo asesinó. Sin embargo, la magia y el amor de su esposa, Isis, lograron concebir un hijo, Horus, el dios halcón. Horus creció y juró vengar a su padre. Se enfrentó a Set en una serie de batallas épicas y finalmente triunfó. Los dioses reconocieron a Horus como el legítimo heredero del trono de Egipto. Y aquí está la clave. Según la creencia egipcia, cada faraón que se sentaba en el trono era la encarnación terrenal de Horus. Mientras el faraón vivía, era Horus. Al morir, se convertía en Osiris, uniéndose al reino de los muertos y dejando el trono para el siguiente Horus, su heredero. Esta conexión directa con los dioses era la fuente fundamental de la autoridad del faraón. No era solo un rey, era un dios viviente. Su palabra era ley divina. Por eso lo vemos representado en templos y tumbas, con los atributos de los dioses, como la doble corona que simbolizaba su dominio sobre el Alto y el Bajo Egipto, o el cetro y el flagelo, símbolos de poder y guía. Pero, ¿cómo surgió esta idea? Históricamente, antes de que existiera un solo faraón, Egipto estaba dividido en dos reinos, el Alto Egipto en el sur y el Bajo Egipto en el norte. Alrededor del año 3100 a.C., un gobernante, a menudo identificado como Narmer o Menes, logró unificar estas dos tierras. Esta unificación fue un evento monumental. El nuevo rey necesitaba una ideología poderosa para mantener unido al reino. ¿Y qué más poderoso que afirmar que tu derecho a gobernar proviene directamente de los dioses? La paleta de Narmer, una de las piezas arqueológicas más importantes de la historia egipcia, nos muestra visualmente este concepto. En un lado, vemos al rey Narmer con la corona del Alto Egipto, a punto de golpear a un enemigo. En el otro, lleva la corona del Bajo Egipto, inspeccionando a sus enemigos decapitados. Pero lo más interesante es la presencia del dios halcón, Horus, entregándole simbólicamente al rey el control sobre el pueblo del delta del Nilo. Desde el principio, la realeza y la divinidad estaban entrelazadas. Para preservar esta esencia divina, la pureza de la línea de sangre era crucial. Por eso, era común que los faraones se casaran con sus hermanas o medias hermanas. Desde nuestra perspectiva moderna, esto puede parecer extraño, pero para los antiguos egipcios tenía una lógica impecable. Si el faraón era un dios, ¿quién más digno de compartir su trono y engendrar a sus herederos que alguien de su misma sangre sagrada? La gran esposa real, a menudo una pariente cercana, desempeñaba un papel fundamental en los rituales y aseguraba la continuidad de la estirpe divina. Pensemos en faraones famosos como Tutankamón. Las pruebas de ADN de su momia confirmaron que sus padres eran hermanos, probablemente Akenatón y una de sus hermanas. Aunque esta práctica pudo haber causado problemas de salud, para ellos era la única forma de garantizar que el próximo faraón heredara esa chispa divina, esa conexión directa con Horus y Osiris. La sangre real no era simplemente un linaje noble, era una sustancia sagrada, un puente entre el mundo humano y el divino. El faraón no solo gobernaba,
También actuaba como el sumo sacerdote de todo Egipto. Era el único intermediario capaz de comunicarse directamente con los dioses en nombre de su pueblo. Cada templo que se construía, cada ritual que se realizaba, se hacía en su nombre. Cuando el faraón presentaba ofrendas a los dioses, no era un simple acto de devoción. Era un acto cósmico que mantenía el equilibrio del universo. Aseguraba que el sol saliera cada mañana, que el Nilo inundara los campos para fertilizarlos y que las cosechas fueran abundantes. Su divinidad se reforzaba a través de ceremonias y festivales, como el Festival Sed o Heb-Sed. Esta era una increíble celebración de renovación que se realizaba después de que un faraón hubiera gobernado durante 30 años. Durante el festival, el rey realizaba una serie de rituales, incluida una carrera simbólica para demostrar su fuerza física y vitalidad. Al completar con éxito el Heb-Sed, su poder divino se reafirmaba, demostrando a los dioses y al pueblo que todavía era apto para gobernar. Era, en esencia, un renacimiento de su reinado. Pero, ¿creía la gente común realmente que su rey era un dios? Para la mayoría de los egipcios, el faraón era una figura lejana y reverenciada. No lo veían en su día a día. Su imagen, sin embargo, estaba por todas partes, en estatuas colosales, en los relieves de los templos, en las monedas. Era el protector de Egipto, el que derrotaba a los enemigos y el que garantizaba el Maat. Creer en la divinidad del faraón era creer en el orden del universo y en la estabilidad de su propio mundo. Cuestionar al faraón era cuestionar a los propios dioses, una idea impensable. Incluso después de la muerte, la divinidad del faraón no terminaba. De hecho, se magnificaba. La construcción de pirámides y tumbas elaboradas en el Valle de los Reyes no era solo una muestra de riqueza, era una necesidad teológica. Estos monumentos eran máquinas de resurrección, diseñadas para asegurar el viaje seguro del faraón al más allá, donde se transformaría plenamente en Osiris, el rey de la eternidad. El complejo ritual de la momificación, los textos mágicos inscritos en las paredes de la tumba, como los textos de las pirámides, todo estaba diseñado para facilitar esta transición divina. Con el tiempo, la concepción de la divinidad del faraón evolucionó. En el Imperio Nuevo, con faraones guerreros como Tutmosis III o Ramsés II, expandiendo las fronteras de Egipto, la imagen del faraón como un héroe militar invencible, protegido por los dioses en la batalla, se hizo aún más fuerte. La propaganda real era una herramienta increíblemente poderosa. Las paredes de los templos de Karnak y Luxor están cubiertas de escenas que muestran al faraón masacrando a sus enemigos, a menudo representado con un tamaño sobrehumano en comparación con los mortales comunes. En resumen, el faraón no era simplemente un rey, era el corazón de Egipto. Su origen se anclaba en la mitología misma de la creación, siendo el heredero legítimo de los dioses en la tierra. Su sangre, cuidadosamente preservada a través de matrimonios endogámicos, era considerada un conducto de poder divino. Como encarnación de Horus, su deber era mantener el orden cósmico y actuar como el único puente entre la humanidad y los dioses. Su vida, su muerte y su vida después de la muerte estaban dedicadas a preservar la armonía del universo. Esta creencia en la divinidad del faraón fue el pegamento que mantuvo unida a la civilización egipcia durante más de 3 milenios, una de las ideologías más duraderas y exitosas de la historia humana. Es asombroso cómo la mitología y la política se entrelazaron para crear una figura tan poderosa. Gracias por acompañarnos, hasta la próxima. Suscríbete para más contenido.